Gracias por que podemos juntos levantar nuestras voces y tributar alabanza a aquel que se lo merece, aquel que es el dueño y Señor de todas las cosas. A Él es aquel a quien adoramos, a quien reconocemos como el Señor y el dueño de toda la creación. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos das, por el privilegio que tenemos de poder estar juntos, oh Dios, y de poder escuchar lo que tú tienes que hablar a nuestro corazón. Toda alabanza, todo honor y toda exaltación sea a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero que allí mismo donde Luis leyó en el capítulo 1 de Primera de Corintios nos podamos ubicar. Y vamos a leer el versículo 18 y algunos de los otros versos que prosiguen o continúan como parte de este pasaje. Dice la Escritura, y leo nuevamente para ustedes, primera carta o epístola de Pablo a los Corintios, dice en el capítulo 1, versículo 18, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Qué interesante ese pasaje de la Escritura. Y usted dirá, bueno, Pablo viene hablando aquí del Evangelio, viene hablando de la sabiduría de los hombres y de la sabiduría de Dios, viene hablando de la cruz y viene diciendo que la cruz para muchos significa locura, para muchos la cruz representa algo que no tiene sentido. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo está hablando este tema a los hermanos de la iglesia en Corinto? Cuando nosotros leemos el capítulo 1 nos damos cuenta de que hay unas palabras de exhortación de Pablo a los hermanos en Corinto. Los hermanos en Corinto era una comunidad de la provincia de Acaya, que se reunían en esa ciudad enorme, una ciudad portuaria, una ciudad que tenía un conglomerado enorme de gente de distintas razas, etnias y culturas. Gente que se reunía, es como Panamá, un crisol de razas, ¿verdad? De gente de todo entorno que llegaba a ese lugar. Y era en medio de ese lugar que se levantó una comunidad de cristianos. Pero habían en medio del entorno de la iglesia algunas personas que consideraban o pensaban o tenían en su mente de que ellos eran más dotados o tenían mucha más capacidad que otros dentro de la iglesia. Y eso empezó a crear ciertas tensiones en la iglesia. Entonces, las tensiones que se generaron es que algunos que probablemente se consideraban gente muy sabia o gente con mucha capacidad, con mucha habilidad, con mucha retórica, probablemente se sentían identificados con algunos de los líderes de la iglesia. Es probable que algunos de ellos se sentían identificados con Apolos.
Porque Apolos era un hombre, era un hombre docto, igual que Pablo. Pero en medio de todo eso había ciertos sectores que decían, no, yo me siento identificado con el liderazgo de Pablo, porque Pablo es un hombre muy conocedor, es un hombre muy preparado, es un hombre que habla varios idiomas, es un hombre muy intelectual. Y algunos sentían, yo me siento bien con él. Habían otros sectores de la iglesia que se sentían identificados probablemente con Apolos, otro cristiano que también servía, enseñaba en medio de la comunidad, que trabajaba allí, y algunos otros miembros de la comunidad cristiana. Eso empezó a generar en medio de la iglesia como partidos, sectores en la iglesia. Gente que decía, no, yo me siento contento, es que ese pastor que tenemos en la iglesia, este Pablo que tenemos sirviendo en este lugar y que viene y nos enseña, yo me siento identificado con él. Otros se sentían identificados, y eso empezó a crear ciertas tensiones en medio de la iglesia, cierta situación. Son esos asuntos donde la gente empieza a tomar partido por gente con la cual se siente identificada. Yo no sé si a usted le ha pasado. A todos nos sucede, y es interesante porque ese tipo de cosas nos suceden a todos. Nos suceden a todos. No estamos exentos de eso, de tomar partido por ciertos asuntos, ¿verdad? Lo vemos en el ámbito de la vida, en el ámbito del trabajo. En el trabajo nos sentimos identificados con cierta gente. Ah, no, esa persona en el trabajo me cae muy bien, me llevo muy bien con ella. Pero hay otros con los cuales no me caen tan bien y con ellos me llevo mal. Es lo mismo. Terminamos escuchando a aquel que me cae bien, pero al que me cae mal, a ese ni le presto atención. Yo no sé, puede ser que a usted no le pase eso, me pasa solamente a mí. Pero lo vemos en los deportes. ¿Cuántos de nosotros no somos seguidores de un equipo y otros son seguidores de otro? Y aquel futbolista me cae mal y este no me gusta, y empezamos todo un debate de quién es el mejor equipo y quién es el mejor futbolista, y cada uno tiene sus gustos, sus adeptos y sus inclinaciones hacia un futbolista, un deportista en particular. Ayer en la noche estaba allí encendiendo la televisión. No sé si a algunos les gusta el baloncesto. A mí el baloncesto siempre me ha gustado, y estaba viendo algunos de los juegos del baloncesto en los Estados Unidos, y estaban jugando los Lakers de Los Ángeles. Mi hermana es seguidora de ese equipo de toda la vida, pero yo soy totalmente opuesto. Yo veo a este LeBron James y a mí hasta que me hierve la sangre y se me estremece el cuerpo, y yo digo, no, ese tipo de jugadores no me gustan. Y al final de cuentas, mi hermana tiene toda una disputa conmigo, y ella dice, no, es que por esto y por lo otro, y defiende a este jugador, y yo le digo otra cosa, y cada uno de nosotros tomamos partido por aquellos jugadores que nos gustan, por aquellos equipos que nos agradan. En la iglesia de Corinto no había tensiones por temas deportivos, sino era por asuntos de quién tenía un mejor liderazgo, quién predica mejor. Y esa era la situación que se estaba generando. Había algunos que llegaban y decían, se consideraban más sabios que otros, consideraban que tenían más habilidades que otros, consideraban que ellos eran gente entendida. Y es así que Pablo llega y los exhorta y les dice que entre ellos no tenía que haber divisiones. No tenía que haber disputas por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cuando usted se pone en esas disputas por cosas de este tipo, pensando de que usted es más sabio que el otro porque escogió a Pablo, porque escogió a Apolos, nos estamos pareciendo al mundo. Nos estamos pareciendo a aquella gente que está allá afuera, que vive conforme a la sabiduría humana. Y por eso es que Pablo exhorta a los hermanos de que ese tipo de divisiones y de situaciones en la iglesia no se deben de dar. Y por eso es que desde el versículo 10 hasta el versículo 17 él exhorta a que no hayan disputas por este tipo de cosas. Inclusive él llega y dice, he sido informados por parte de vosotros, hermanos, por los de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Y no solamente un asunto de opiniones, es que esto ha terminado hasta en contiendas entre los hermanos. Imagínense a los hermanos en la iglesia que por una situación de gustos terminaron casi
¿cómo se llama? En una disputa agresiva y fuerte, porque el término contienda es un término fuerte. Es como cuando ya usted se encara con una persona y le dice, ¿qué te pasa a ti? ¿Por qué me hablas así? Y terminamos ya en una discusión acalorada. Pareciese que Pablo llega y dice, ¿cómo es posible que eso suceda? Eso no puede suceder en la iglesia. Así que por favor, traten de solucionar eso. Por eso él les dice en el verso 12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y por eso es que el apóstol Pablo les dice, ¿acaso está Cristo dividido? Eso no tiene que ser motivo de disputas entre nosotros. ¿Sabe? Cuando leo este pasaje de la Biblia, me pongo a pensar en mí mismo. ¿Cuántas veces nosotros por cosas triviales generamos todo tipo de tensión? Y dentro de la iglesia uno pensaría, eso no sucede dentro de una iglesia, pero dentro de la iglesia de Corinto estaba sucediendo. Y las situaciones estaban llegando casi a contiendas, a discusiones acaloradas. Cuando decimos discusiones acaloradas es que se subía el tono de voz. Y ya empezábamos a, como decimos en buen panameño, a rufiarnos, ¿verdad? Y empezábamos con el asunto ahí un poco tenso. Pablo llega y dice, eso no debe de suceder entre nosotros. Llega y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Para nosotros, la cruz para nosotros nos debe de unir. Tenemos diferencias entre nosotros, pero la cruz a nosotros nos une. La cruz a nosotros nos une, a diferencia de los que están allá afuera, que no conocen a Dios. Los que están allá afuera, para ellos la cruz es locura. Pero para nosotros que estamos dentro de la iglesia, la cruz y lo que Jesús hizo es algo que nos unifica. A pesar de nuestras diferencias, a pesar de que tenemos gustos diferentes con algunos temas y con algunas cosas. Yo bromeo en medio de algunos hermanos en la congregación que son seguidores del Barcelona. Yo no soy seguidor del Barcelona. Señor me libre de eso. Pero al final de cuentas, eso no es motivo para que nosotros nos agarremos de las greñas, como dicen por allí, ¿verdad? Al final de cuentas hay algo que nos une. ¿Qué es? La cruz de Cristo. Al final de cuentas hay algo mucho más trascendental y superior que nos une como creyentes. Es la cruz. Esa misma cruz que para algunos allá afuera es locura. Es lo que a nosotros nos une. Nos une una misma fe en Cristo Jesús que murió por nosotros en la cruz. Entonces, entre nosotros no debería de haber disputas, contiendas o situaciones complejas, porque la cruz es algo que nos unifica. Lo que Jesús hizo en el Calvario es algo que nos une. Entonces, a pesar de esas pequeñas diferencias de gusto, a pesar de esas pequeñas diferencias que pueden haber en cuanto a algunos otros temas, la cruz del Señor nos unifica y somos uno en Él y podemos alabarle. Pero ciertamente Pablo llega y dice, con los que están allá afuera, sí hay una separación, porque para los que están allá afuera, cuando se habla de la cruz sí representa para ellos una locura. Para los judíos es un tropezadero la cruz de Cristo, un tropiezo. Para los griegos es una locura. Y me acuerdo de Pablo cuando predicó en Atenas. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 17 que él predicando en medio de ese lugar, recordemos que los griegos eran gente muy docta, gente muy, digámosle así, muy estudiosa, gente muy preparada. En el mundo antiguo era gente, digámosle así, que se movía mucho en el ámbito intelectual. Recordemos que los famosos filósofos surgieron del mundo griego. Entonces era en ese contexto y en ese mundo griego donde muchos probablemente en Atenas escuchaban a Pablo predicar y decían, y Hechos 17 nos lo confirma así, llegan y se acercaron a Pablo y le dicen, ¿qué es lo que tú nos estás hablando? Tú nos estás hablando locuras. ¿Cómo tú nos vienes a hablar de la resurrección? Porque ellos no creían en eso, de que un día el cuerpo del hombre iba a resucitar de entre los muertos. Y le empezaban a decir, ¿qué locuras son estas las que tú nos estás hablando y nos estás enseñando? Para lo que a nosotros nos une
que es la cruz de Cristo, su obra por nosotros, nos separa de la gente allá afuera. Porque para ellos todo eso es locura. Todo eso es locura. Sabe, amado hermano, mientras nosotros internamente estamos unidos a través de lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz, para los que están allí, que nos ven, que nos reunimos, que tomamos tiempo para cantar, que tomamos tiempo para leer la Biblia, que tomamos tiempo para meditar en el mensaje de la palabra, probablemente, mira, ese hombre loco ahí predicando y hablando de la Biblia, probablemente la gente se siente inquieta con eso. ¿Por qué? Porque el mensaje de la cruz para ellos no tiene sentido, no tiene una razón de ser. Para nosotros que le conocemos y que hemos experimentado su salvación, para nosotros la cruz es poder de Dios. Amén. Eso nos une. Por eso para usted y para mí la cruz es un mensaje trascendental, es un mensaje importante, es un mensaje relevante. Eso a nosotros nos unifica. Por eso Pablo llega y dice, escrito está, y él está pensando en Isaías capítulo 29, destruiré la sabiduría de los sabios, dice el verso 19, y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y mire las preguntas que hace Pablo. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? ¿Dónde están los sabios? Ciertamente a nosotros nos une la cruz de Cristo. Y esa cruz de Cristo que nos une es la misma cruz de Cristo que nosotros proclamamos. Y es que cuando usted sale allá afuera y usted comparte de Cristo que murió y resucitó y que murió por nuestros pecados para traernos salvación y darnos esperanza, probablemente la gente se te queda mirando y dice, pero ¿qué es lo que esta persona me está queriendo hablar? Esto es locura, esto no lo creo, esto no tiene ningún valor ni ningún sentido para mí. Para la gente ese mensaje es locura. Dice la Biblia en el versículo 21, pues ya en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios. En la sabiduría de Dios, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo. Esa es la sabiduría divina. Envió a su Hijo a morir en una cruz. En la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Usted y yo hemos sido salvos por la locura de la predicación. Usted escuchó el mensaje, usted escuchó de que éramos pecadores, que necesitábamos arrepentirnos y respondimos a ese mensaje. Por la locura de la predicación que usted escuchó, usted respondió al mensaje de la cruz y hoy usted está aquí alabando y cantando y exaltando el nombre del Señor. Pero para la gente que está allá afuera, que lo ve en medio de un entorno de iglesia o yendo a la iglesia con su Biblia, probablemente mucha gente dirá, este está perdiendo el tiempo, este no tiene sentido ir a ese lugar. ¿Qué razón tiene reunirse durante 1 hora o 2 horas en ese lugar para escuchar el mensaje? ¿Qué sentido tiene eso? Bueno, para nosotros tiene sentido porque la cruz es poder de Dios, pero para ellos no. Entonces, por eso es que Pablo llega y dice, en lugar de estarnos peleando entre nosotros internamente en la iglesia y disputando entre nosotros quién predica más bonito, quién habla más bonito, en lugar de eso, deberíamos de salir al mundo, proclamar ese mensaje que es locura para el mundo, porque Dios ha determinado que a través de la predicación, de la locura de la predicación, la gente experimente el poder de Dios. Estos días que estuve en Costa Rica en un evento de pastores que hacemos cada 3 años, fue un tiempo interesante porque estábamos en un hotel hospedados, teniendo allí el evento, y ahí almorzábamos, cenábamos y desayunábamos en medio de ese lugar. Fue interesante la experiencia porque casi siempre que tenemos eventos así,
pues uno tiene contacto con gente que trabaja en el hotel, los que arreglan las camas, los cuartos, personas que te atienden en las mesas con los almuerzos, los desayunos. Y fue interesante porque en medio de todo eso hicimos amistad con una de las señoras que atendía las mesas, y en medio de las conversaciones y de los diálogos y de toda la cosa, fue interesante porque tuvimos la oportunidad, algunos de nosotros, mientras compartíamos, nos servían los desayunos o los almuerzos, de compartir el evangelio con estas personas. Y al final de cuentas, esta persona se abrió y nos empezó a contar su situación de vida, los problemas que estaba pasando en su matrimonio. Y bueno, al final fue un tiempo especial porque ella, el último día del evento, nos dio la oportunidad de poder orar por ella. Y una hermana que es parte del liderazgo de una de las congregaciones en los Estados Unidos, al final pues se sentó con ella a aconsejarla, animarla a reunirse en una iglesia. Pero fue una experiencia bonita. Uno diría, qué tremendo todo esto. Los dueños del hotel, que son unos italianos, pues nos miraban un poco extraño. Ellos ya habían tenido la experiencia de alquilar el lugar para iglesias o para eventos de iglesias, pero ellos siempre nos miraban así como a la distancia, un poco extrañados, ¿verdad?, por ciertas cosas. Más bien ellos llegaban ahí al auditorio donde estábamos reunidos todos, y ellos se paraban en las puertas que eran de vidrio a mirar y se quedaban observando y escuchando, tal vez interesados en lo que se estaba hablando. Fue interesante porque en medio de esa dinámica nos dimos cuenta de que hay gente tremendamente receptiva, pero hay otra gente que no es tan receptiva. Esa empleada del lugar, una persona sumamente receptiva al evangelio, sumamente abierta a escuchar el evangelio, en ese momento, pues ella, ese último día, ella dijo, yo realmente necesito de Dios, porque yo he estado alejada de cualquier iglesia, y fue un momento especial para poder orar por ella. Tuvimos la experiencia con era un grupo de hermanos italianos, eran como 3. Uno de ellos tenía un defecto físico y una situación de salud. No sabemos si era un tema de un derrame, pero entonces él lo que hacía todas las mañanas temprano es que él se levantaba y pues se ponía su ropa, iba a la piscina a hacer como terapia en la piscina por temas de movilidad de su cuerpo. Yo lo que deduzco es que él tenía un derrame. Pero fue interesante porque un día temprano que salí a caminar alrededor, a hacer ejercicio alrededor del hotel, me fui a la piscina, me senté allí y hice conversación con este señor. Y yo traté de compartirle el evangelio, pero él fue un hombre totalmente reacio a escuchar. O sea, él llegaba y decía, no, es que yo en esas cosas no creo. En estos asuntos de Dios y de la religión yo no creo. Y tratamos de generar una conversación que no fue muy fructífera, ya que él tenía un hermetismo bastante grande a escuchar el mensaje del evangelio. Probablemente la perspectiva de él es, no, esta gente es una locura lo que ellos piensan o lo que ellos creen. Es una locura el mensaje que ellos proclaman. Y allí mismo nos dimos cuenta de que ciertamente hay gente que tiene una tremenda apertura a escuchar el evangelio, pero también hay mucha gente que tiene un total hermetismo a escuchar el mensaje del evangelio. Entonces, para algunos la palabra de la cruz trae salvación, pero para otros es locura y no tiene sentido. Entonces usted se va a enfrentar con ese escenario. Se va a enfrentar con la realidad de ese escenario. Gente dispuesta a escuchar el mensaje, pero gente que no tiene la disposición de escuchar el mensaje. Personas que están abiertas a escuchar lo que usted tiene que hablarles sobre la cruz y sobre la obra de Jesús, pero personas con un total hermetismo. Por eso es que Pablo anima a los hermanos y llega y les dice, este mensaje que ustedes tienen es un mensaje que genera todo tipo de reacciones. Algunas de apertura, pero otras reacciones de cerrar su corazón y decir, no quiero saber absolutamente nada. Yo no sé si le ha tocado vivir esa experiencia de personas que quieren escuchar, pero personas que no quieren recibir el mensaje.
Por eso es que usted y yo necesitamos entender que la palabra de la cruz ha tenido un profundo efecto en nuestros corazones, nos ha transformado, ¿verdad que sí? La palabra de la cruz ha tenido un profundo impacto en nuestras vidas porque ha generado cambios, ha generado transformación, pero hay otras personas que no quieren saber de eso. Esa es la realidad en la cual nosotros vivimos en medio de este mundo. Para algunos, es una palabra que tiene un profundo impacto, pero para otros es una palabra que no tiene impacto. Por eso dice Pablo en el versículo 26, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Lo que le está diciendo Pablo a los hermanos de Corinto es: aquí en medio de ustedes no hay gente noble ni gente sabia. Ustedes eran parte del pueblo. Lo que estaba queriendo dar a entender Pablo era que los que estaban en ese lugar no es que eran ignorantes, es que probablemente eran gente de estratos sociales medios. Ustedes no son gente reconocida dentro de la comunidad, ni son filósofos, y no son gente notable o gente acaudalada. Pero Dios ha querido que a través del poder del Evangelio ustedes puedan venir al conocimiento de Dios. Porque el mensaje de Dios es un mensaje abierto a ricos y poderosos, pero también a gente que no es rica y poderosa. Entonces, ese mensaje de la cruz, y póngase de ejemplo usted, y me pongo yo de ejemplo. ¿Cuántos de nosotros no éramos lo más menospreciado de este mundo? Gente sencilla, gente común, gente de pueblo. Y al final de cuentas Dios ha querido tocar nuestras vidas y nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros? Bueno, puede ser que en medio de nosotros sí hay gente académicamente preparada. Puede ser que hay otros que no. Pero Dios ha querido a través del poder del Evangelio impactarnos. En el caso de la iglesia de Corinto, tal vez ahí no había gente notable. Ni abogados, ni gobernadores, ni presidentes, no habían diputados en medio de la iglesia de Corinto. Probablemente era gente común y corriente del pueblo. Pero Dios quiso hacer algo en medio de ellos, así como lo quiere hacer también con la gente de estratos sociales altos. Pero es a través de la palabra de la cruz que Dios está queriendo traer esperanza. Trajo esperanza a nosotros y quiere traer esperanza allá afuera. Por eso el mensaje que yo hoy quiero dejarles en su corazón es que lo que Dios ha hecho en tu vida, que la obra que Dios ha llevado a cabo en tu vida, la ha llevado para que nosotros podamos tener un impacto en medio del mundo. ¿Por qué en medio del mundo? Porque es ahí en medio del mundo, en medio de tanta gente que rechaza el Evangelio, que Dios quiere que nosotros tengamos un impacto en el día a día, en el trabajo, en la oficina y donde quiera que Dios nos lleve. Lo menos que Dios está queriendo que hagamos es que si hemos sido transformados por el poder de Dios, pasemos nosotros en medio de disputas entre nosotros, en medio de desavenencias entre nosotros. Lo que Dios está queriendo es que si hemos sido transformados por el poder de Dios, podamos estar en armonía internamente entre nosotros, pero también que podamos ir y podamos ser de impacto allá afuera, en medio de un mundo que probablemente va a escuchar el mensaje que tú tienes y van a decir: este está loco, o esta está loca con este mensaje. Eso que me están proclamando no tiene sentido. Miren en qué escenario nos ha puesto Dios. Usted dirá: sí, pero qué tremendo reto. ¿Cómo es posible que Dios me esté poniendo en un escenario como estos? Un escenario de ir a un mundo donde hay tanta gente difícil, compleja, con pensamientos tan extraños. Mire, es que hoy en día usted escucha unos pensamientos y unas formas de pensar que uno queda impactado. Gente que te habla de alienígenas y te habla de asuntos. Mire, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero estas épocas es una época donde usted escucha todo tipo de teorías de conspiración, ¿verdad que sí? Y muchas veces
Teorías de conspiración que en ocasiones hasta a muchos creyentes les gusta prestar oído, ¿verdad? Y empezar a meterse en ese mundo de las teorías de conspiración que aparecen por allí, de que ahora andan con todo este asunto de los asuntos de Nostradamus y de lo que va a suceder y del fin del mundo, y que aparece un astro que anda por allí que va a golpear la tierra y que todo esto va a desaparecer. Mire, hay gente que pasa metido en el celular escuchando y viendo y leyendo un montón de cosas que no tienen ningún tipo de fundamento. Pero el mundo es así, en la sabiduría humana eso es lo que la gente quiere escuchar. La gente quiere escuchar y cómo va a terminar todo. ¿Será un asteroide que va a pegar con la Tierra y vamos a desaparecer? ¿Será que ven esas películas de 2012? No sé si usted vio esa película de 2012 que se abre la Tierra y que usted ve en el auto y empieza a abrir la Tierra y caen lluvias de meteoritos sobre la Tierra y todo arde en fuego y la gente entra en un pánico. A la gente, en la sabiduría humana, eso es lo que quiere escuchar. Pero usted les dice, venga a la iglesia para que escuche el mensaje del evangelio. Y dice, no, yo no tengo tiempo para eso. Pero sí tienen tiempo para invertir 2, 3 o 4 horas en una película que lo único que hace, al final de cuentas, es dejarnos todo un terror interno y un miedo. Uy, qué feo si sucede eso. Y si se empieza a abrir la tierra aquí en la casa, ¿dónde yo me meto? Y si empiezan a caer meteoritos, ¿dónde yo me escondo? Y usted ve a la gente en los Estados Unidos con todo este tema de teorías de conspiración, gente construyendo, y no de ahora, eso tiene décadas, gente construyendo búnkers debajo de la tierra. Mire, hay gente en los Estados Unidos que tienen construidos búnkers que los construyeron el papá o los abuelos. Búnkers bajo la tierra, tal vez 10 o 15 metros bajo tierra, que usted se mete y ahí tienen de todo. Tienen agua, tienen comida, tienen todo tipo de cosas. No, es que eso es para un cataclismo nuclear que va a venir. Y te empiezan a hablar de todo y empiezan a forrar esos contenedores con plomo y con todo tipo de aleaciones extrañas porque dicen para que la radiación no nos afecte. Usted ve gente con todo eso y eso se hablaba hace 40 o 50 años de atrás. Y mire, esa gente se murió, los que construyeron eso, y no ha sucedido absolutamente nada. Y vivieron toda su vida con temor, toda su vida con inseguridad. Mire, a ese tipo de gente probablemente es la que usted y a mí nos va a tocar irle a predicar y nos va a tocar irle a hablar el mensaje de la cruz. Probablemente ellos van a decir, no, yo no quiero escuchar eso. Pero pregúnteles a qué le prestan ellos oídos. A cualquier tontería que sale por allí de algún loco que empieza a decirnos de que el fin del mundo llegó. ¿Recuerdan cuando llegó el año 2000? Que decían que con el cambio tecnológico, el cambio de siglo, esto iba a ser un caos, que los aviones iban a caer del cielo y que iba a haber todo un asunto. Mire, con el calendario maya, que en el año 2012 iba a haber toda una serie de cataclismos, porque el calendario maya decía que iba a haber todo un cambio de yo no sé de qué tipo. Al final de cuentas llegó el 2012, pasó el 2012 y no sucedió nada. A la gente le gusta escuchar ese tipo de mensaje. Pónganos a escuchar el mensaje de una predicación. No tengo tiempo. A ese fulito allí, 4 ojos, ¿qué voy a ponerme yo a escuchar? No tengo tiempo para eso. ¿Sabe? En medio de todo eso es el entorno donde vivimos. Esa es la realidad. No tenga temor de abrir su boca y compartir el mensaje. Para muchos va a ser una locura. Probablemente algunos van a ponerle una barrera. Pero ese mensaje, Dios ha querido traer salvación a través de ese mensaje de locura del evangelio. Dios quiere traer salvación. Mire, yo era de aquellos que pasaban frente a las iglesias evangélicas donde yo vivía y que yo lanzaba piedras a los techos. Yo le tenía un odio a todo lo que tenía que ver con religión, cualquiera, evangélica, católica o lo que fuera. Yo pasaba tirando piedras a los techos y haciendo todo tipo de locura. ¿Por qué? Porque para mí la religión no tenía sentido, ¿sabe? Y así hay mucha gente que reacciona de esa forma. Esa es la manera, que se sienten incómodos con el mensaje. Pero es en ese escenario que Dios te ha puesto a ti.
Un escenario donde usted tiene un mensaje que proclamar, un mensaje que es locura para muchos, un mensaje que trae transformación y cambio porque te transformó a ti y me transformó a mí. Entonces, si me transformó a mí, ciertamente ese mensaje tiene poder. Porque yo sé quién era, yo sé en qué condición estaba. Y entonces yo puedo decir, ciertamente yo he experimentado de primera mano el poder del Evangelio. Ese poder que transforma el corazón. Amado hermano, no tenga temor de hablar ese mensaje que es locura para el mundo. No tenga temor. Dios va a avergonzar a los sabios. Mire, hoy en día hay tanta gente que dice o expresa de que el evangelio no tiene sentido, empiezan a buscar maneras de desestimar el mensaje de la Biblia, hoy hay una cultura totalmente anti Dios. Hoy vivimos en medio de un entorno donde se quiere sacar a Dios del lenguaje común. Se está queriendo sacar a Dios de la dinámica de la vida diaria. Entonces usted escucha gente que llega y dice, no, yo no soy una persona religiosa, yo no tengo ningún tipo de afiliación religiosa, ni me interesa ese tipo de cosas. Alguien llegaba y me decía, pastor, hablándome porque le había tocado viajar a España y nunca había estado allá, y decía, qué tremendo es acercarse a la gente en ese país. En ese país la gente, la gran mayoría de gente, que algunos inclusive se profesan como católicos nominales, son personas con un ateísmo férreo, un ateísmo total, que no quieren saber absolutamente nada de Dios. Y esta persona me decía, pastor, es terrible porque en medio de mi actividad laboral me tocó compartir el mensaje con compañeros de trabajo que trabajan desde la oficina en España, y qué triste escuchar los comentarios de esas personas. Es que Dios es algo que ellos sacan de su vocabulario y llegan y dicen, no, es que nosotros estamos bien. Nosotros somos una sociedad, decía una joven, le decía a él, nosotros somos una sociedad donde predomina la idea de una sociedad sin Dios. Nosotros estamos bien. Y este hermano llegaba y me decía, para ella estar bien, esto es tener una sociedad totalmente abierta, donde usted ve a la comunidad, un ejemplo LGTB, en las calles, tener una libertad total y absoluta. Usted ve a los homosexuales, me decía él, en la calle, besándose en la calle. Usted ve a travestis llegando a los restaurantes y atendiéndolos como cualquier cosa, viéndolo como normal. Y la gente dice, pero ¿por qué usted se extraña? Le decían a él, si esto es lo normal en este país. Entonces usted veía a hombres con ropa de mujer en la calle, a niños vestidos, niños, varones vestidos con ropa de mujer en la calle, o yendo a las escuelas. Y la gente ya ve eso como normal. No, es que eso es normal, esa es la elección de ellos. Así han determinado vivir. Y usted lo ve en los programas televisivos. Programas televisivos. A mí me fascina ver esos programas de MasterChef. Y usted ve unas cosas ahí en MasterChef España que usted le da pavor. Le da pavor. Las conductas homosexuales son totalmente abiertas. Totalmente abiertas. Y la gente lo ve normal. Y la gente se ríe y habla con toda normalidad de ese tema. Los extraños somos nosotros. Los que señalamos y cuestionamos que eso no está bien. Los extraños somos nosotros. Los que estamos locos somos nosotros. Nosotros somos los que desencajamos. No son ellos. Entonces, ese es el mundo en que vivimos. Y usted y yo tenemos un mensaje que comunicar. No tenga temor de vivir en un mundo así. No tenga temor. Mire, y le voy a anticipar algo. Y no soy profeta, pero le voy a anticipar algo. Lo que estamos viviendo en nuestro mundo es apenas una pequeña prueba de las cosas que se van a intensificar en el mundo. Lo que estamos viendo en nuestros entornos es nada más un anticipo pequeñito de las situaciones que van a venir.
Nosotros muchas veces no entendemos las dimensiones de todo esto porque todavía nuestra sociedad en Panamá es muy conservadora. Y hoy vemos muchos sectores cerrados totalmente a estos temas. Y por eso es que usted ve a este periodista Jean-Marcel Cherry, el que trabajó en la prensa, reaccionando ante el hecho de este moreno que trabajaba en la televisión, que es homosexual, yendo a una escuela, invitado por una profesora, y poniéndolo a él como un modelo a seguir para los niños. Este muchacho que trabajaba, creo que en TVN, en un programa, que es homosexual, y Jean-Marcel Cherry, que es un creyente, miembro de una iglesia, se ha levantado a decir: no, ese hombre no es un modelo ¿cómo se llama?, de conducta moral. Este hombre no es un modelo por las prácticas y las cosas que él abiertamente hace y que pone en sus redes sociales y que son inmorales. Entonces, hoy en día todavía en nuestros países hay gente que reacciona y hay gente que llega y dice: eso está mal, y hay muchos que apoyan eso, católicos y evangélicos. Eso no está bien. Pero estamos en medio de un país donde estamos tremendamente bombardeados para que las leyes cambien. Mire, las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, como la Organización Mundial de la Salud y como muchas otras instituciones que prestan dinero y dan recursos a los países, el argumento de ellos es: presidente, nosotros vamos a darle un préstamo, le vamos a apoyar, pero ustedes en la Asamblea Legislativa tienen que aprobar estas leyes para que los matrimonios homosexuales se permitan, leyes que permitan a los homosexuales adoptar niños. Entonces hay una tremenda presión sobre los gobiernos de parte de estas instituciones: te doy, pero tienes que aprobar esto. Entonces los gobiernos están en esa encrucijada. La mayoría de la gente está no queriendo que se aprueben estas cosas. Pero por otro lado, los gobernantes dicen: pero si no las aprobamos, no tenemos recursos ni préstamos para poder impulsar algunos proyectos. Esa es la realidad del mundo en que vivimos. Y esto que estamos viviendo en Panamá no es nada comparado con las cosas que vienen. Y por eso usted y yo tenemos que estar preparados. ¿Qué va a hacer usted y qué voy a hacer yo en medio de una realidad como esa? Usted tiene un mensaje que comunicar, usted tiene una verdad que transmitir. El mensaje de la cruz nos ha impactado y sabemos que puede impactar el corazón de otros, pero nos va a tocar predicar ese mensaje en medio de un mundo que se considera sabio, que se considera entendido. Nos va a tocar predicar ese mensaje que es locura para el mundo. Pero no tenga temor, porque el Señor nos dice que Él está con nosotros. No tenga temor de abrir su boca. No tenga temor de decir: no, es que eso no es así. O esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque al final de cuentas no es usted ni yo los que convencemos a la gente. Es el Espíritu de Dios el que convence, como dice Juan capítulo 16, de pecado, de justicia y de juicio el corazón de los hombres. Usted lo que tiene que hacer es proclamar el mensaje. Por eso, dos cosas que Corintios nos enseña: entre nosotros internamente, vivamos en medio de ese clima de armonía, en medio de nuestras diferencias, ¿verdad? Podamos amarnos y caminar juntos en medio de nuestras diferencias, y no pensemos que somos más sabios que el hermano. No, Dios igual nos ha transformado a todos y nos ha otorgado su esperanza, pero también pensemos que vivimos en medio de un mundo que necesita escuchar de esa esperanza. ¿Y quién cree usted que tiene ese mensaje? Usted y yo. Por eso no podemos quedarnos callados ni cerrar nuestra boca. Si usted ha experimentado la transformación de Dios en su vida, proclamemos esa transformación al mundo. Mire, hoy en día Dios nos ha puesto en medio de una generación mala, cargada de pecado. Dios nos ha puesto para poder transmitir la verdad de Dios, y que podamos ser testimonio de que Dios ha traído transformación a nuestros corazones. ¿El mensaje es locura para el mundo? Sí.
Como dice Pablo, a los judíos la cruz es tropezadero y a los griegos es locura. Y en ese entorno era que se movía Pablo, entre judíos y griegos. Y él dejó de predicar por eso. Él dejó de dar el mensaje porque, ay, no, voy a cuidarme porque yo no quiero hacer sentir mal a mis compatriotas judíos. Yo no quiero hacer sentir mal a los griegos, no. Él abiertamente hablaba. Y probablemente cuando esos griegos en Atenas le dijeron en Hechos 17, estás loco. ¿Cómo tú hablas estas cosas? ¿Cómo tú nos vienes a dar ese mensaje? Esos mensajes tan sin sentido. Pablo abrió su boca y predicó. No tenga temor de hablar. Dios se va a encargar de llevar el mensaje al corazón de la gente. Eso es obra de Dios, no es obra nuestra. Por eso, que Dios nos ayude a poder ser instrumentos suyos en medio de este mundo. Que Dios nos use en medio de este mundo con un mensaje que es locura para el mundo. Sí, con un mensaje que es locura para el mundo. Pero que usted y yo entendemos que ese mensaje tiene un poder transformador. Nos transformó a nosotros. Nos transformó a nosotros. Mire, estos días que estuve en Costa Rica tuve la oportunidad de ir a la casa. Hay una familia que está viviendo en nuestra casa allá. Y mire qué interesante que en medio de todo eso terminó que ellos son amigos cercanos de una ex compañera mía del colegio. Y esos días que estaba yo ahí en la casa, pues terminó llegando ahí. Ella se llama Bernardita. Y recuerdo que ella llegó a la casa y bueno, ya nos vimos, nos saludamos, crecimos juntos, todo el colegio estuvimos juntos. Pero en medio de todo eso fue interesante porque fue una oportunidad bonita para poder compartir, porque ella siempre sacaba a relucir mucho de mi conducta en el pasado. Yo en el colegio era alguien tremendamente desordenado. Entonces, en medio de todo esto, yo le pude hablar de la transformación que Dios puede traer al corazón de una persona. Que para la gente, qué locura, cómo es posible que esta persona, cómo era, cómo vivía, cómo se comportaba, cómo actuaba, y ahora predica, ahora está en una iglesia, ahora sirve a Dios. Y yo le dije, es que eso no es un asunto mío, es un asunto del poder de Dios que transforma el corazón. Y todos nosotros necesitamos exponernos a ese poder. Y le compartimos el evangelio a Bernardita en medio de ese cafecito de la tarde que nos tomamos allí en la casa. ¿Sabe? En medio de todo esto, qué tremendo es poder dar testimonio del poder de Dios al mundo. Aun cuando ellos consideren que ese mensaje no tiene sentido ni tiene razón de ser. No se avergüence del mensaje del evangelio. No tenga temor de compartir el mensaje del evangelio. No llene su corazón de inquietud. No, tengo temor de cómo van a reaccionar. Mire, la gente, algunos van a reaccionar bien, otros no van a reaccionar bien. Hay gente que te va a escuchar, hay gente que no te va a querer escuchar. Usted simplemente comparta lo que Dios le ha dado. La verdad del evangelio, comuniquémosla en medio de este mundo. No tengamos temor. No tengamos temor de invitar a la gente a venir a escuchar la predicación. No tengamos temor de dar testimonio de esa verdad a las personas, aun cuando se rían, se burlen o no le hayan sentido a lo que usted esté queriendo comunicar. El mensaje que usted y yo tenemos es un mensaje de tremendo impacto y de tremenda transformación, porque ese mensaje cambia los corazones. No tengamos temor. Dios se va a encargar de transformar los corazones y las vidas de las personas. Dios se va a encargar de hacerlo. Él es el que hace la obra. Por eso, entre nosotros, alentémonos, animémonos, caminemos en armonía entre nosotros. Eso es lo que Dios quiere. Eso es la mayor muestra de gente que ha sido transformada. En medio de nuestras diferencias, los que estamos aquí adentro, abracémonos, amémonos, gocémonos, a pesar de que tengamos gustos o planteamientos distintos en cuanto a algunos temas. Nos une la cruz de Cristo. Pero allá afuera, sea luz, muéstrese al mundo. No tenga temor de mostrar su luz al mundo. No tenga temor de que la gente allá afuera sepa de que usted es un hijo de Dios que ha sido transformado por el poder del evangelio. No tenga temor de eso. Muéstrelo y refléjelo. Dios se va a encargar del resto.
No importa la dureza del corazón de la gente. No importa que la gente sea insensible al mensaje. No tenga temor de eso. Compártalo. Dios se va a encargar de lo demás. Dios se va a encargar de avergonzar la sabiduría de los sabios, de aquellos que dicen que son sabios, a través de la locura de la predicación del Evangelio. Amén. Amén. Oramos al Señor. Padre amado, gracias. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos, oh Dios, porque tu palabra nos anima. Cuando pensamos en los hermanos de la iglesia en Corinto, oh Dios, nos damos cuenta de que esta gente eran personas que habían sido transformadas por el poder de Dios, que eran personas que habían sido transformadas por el poder del Evangelio, Señor. Pero eso mismo que sucedió con ellos es lo que ha sucedido con nosotros. Tú nos has impactado, Señor. Tú has venido a tocar y a transformar nuestros corazones. Algunos de nosotros éramos gente tremendamente escéptica. Algunos de nosotros éramos gente que dudaba totalmente de la fe y de Dios. Pero tú tocaste nuestras vidas y nuestros corazones, Señor. Tú, oh Dios, ablandaste nuestros corazones de roca y los transformaste en corazones sensibles, corazones de carne. Oh Dios, si lo hiciste con nosotros, tú también lo puedes hacer con tantas personas allá afuera. Oh Dios, ayúdanos, quita de nosotros el temor, la incertidumbre, la duda, la inquietud. Oh Dios, de abrir nuestros labios y nuestra boca para testificar de tu verdad. Quita de nosotros ese temor y esa inseguridad y permítenos dar testimonio del poder de Dios. Gracias porque tú traes transformación a nuestras vidas. Oh Padre, tú lo has hecho con nosotros. Y si hay alguien en este lugar que necesita experimentar tu poder, el poder transformador de la cruz, hoy, Señor, te pedimos que ese poder transformador de la cruz cambie nuestra mente y nuestro corazón. Que ese poder transformador de la cruz traiga esperanza a nuestro corazón y que podamos, Señor, experimentar una vida nueva, una vida plena, una vida sobreabundante. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, oh Dios, a poder testificar y decirle al mundo de lo que tú has hecho con nosotros. Padre, tú has estado transformando y obrando en nuestro corazón de una forma extraordinaria. Tú nos has estado haciendo pasar por experiencias difíciles y duras para que nosotros podamos volvernos a ti con todo nuestro corazón. Señor, cuántas situaciones hemos vivido, oh Dios, difíciles y complejas que tú has estado utilizando para hablar a nuestras vidas y decirnos: es tiempo de que te vuelvas a Dios, es tiempo que vuelvas tus ojos al Señor y reconozcas tu condición. Padre, hoy nos volvemos a ti, Señor, con todo nuestro corazón y pedimos que tú traigas transformación a nuestras vidas. Padre amado, aquí estamos delante de ti, nos rendimos delante de ti. Llena nuestra boca de palabra, oh Dios, para poder hablarle al mundo y para poder transmitir ese mensaje de esperanza a aquellos que no la tienen, Señor, y que ellos puedan experimentar la vida plena y espiritual que tú otorgas, Señor. Padre, quita de nosotros la duda, la inquietud, el temor, la inseguridad y pon en nosotros un corazón vehemente, un corazón diligente, un corazón activo que nos lleve a testificar de tu verdad, que nos lleve a transmitir tu verdad sin temor y sin miedo, Señor. Padre, gracias porque tú retas nuestro corazón, porque tú animas nuestro corazón, porque tú nos alientas a vivir una vida que te honre, que te glorifique, Señor. Yo oro en este día por aquellos que en este lugar están necesitando una visitación tuya. Aquellos que están en este lugar, que están pasando por algún tiempo complejo y difícil, Señor. Oh Dios, trae una visitación tuya de manera que ellos puedan experimentar a Dios de una forma poderosa y sobrenatural, que puedan ver el operar de Dios de una manera extraordinaria. Padre amado,
Toca cada uno de nuestros corazones. Aquí estamos. Necesitamos ser moldeados por tu Santo Espíritu. Necesitamos ser trabajados, que tu obra perfecta sea perfeccionada en nuestro corazón y que podamos, oh Dios, vivir una vida para la gloria y honra de tu nombre. Gracias por mis hermanos. Renueva nuestras fuerzas, da aliento a nuestros corazones y guía nuestros pasos, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, el Señor. Amén y amén. 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 Qué bueno es el Señor y